Conchi es neurobióloga y viene con el outfit ideal. Pelo rojo y ropa de dinosaurio. Ella sí lo entendió, ¿vale? Ella sí lo entendió. No podíamos esperar menos de una riotinteña de pro como es ella. Perfecta. Me hace muchísima ilusión que dé esta charla con Chilillo, con mirada de artista. ¿Te has llevado el mando? Ah, vale. Hola, buenos días. Pues no sé cómo voy a hacer yo esto. Muchísimas gracias por ponerme detrás de Raquel Sastre. Esto es una maravilla. Yo sí que vengo con el outfit, así que algún premio o algo así me tendréis que dar después de todo esto. Bueno, pues yo vengo a hablaros de colores, de creatividad y de las miradas de los artistas. Porque ¿cómo ven sus cuadros los propios artistas? ¿Cómo vería un cuadro un artista que además tiene una patología visual? Que es de lo que vengo a hablaros yo. Pues esa es mi idea. Quiero poneros en su perspectiva, en su punto de vista, y vamos a ver cómo algunos artistas que sí que tuvieron patologías visuales plasmaron esas patologías en sus cuadros a lo largo de la historia. Pero yo quiero empezar por el principio, es decir, por los colores. ¿Qué son los colores? Bueno, pues es que los colores no existen. Lo he dicho. Ay, qué bien me he quedado. Bueno, pues no existen porque realmente son lo que vemos es cómo nuestro cerebro interpreta la frecuencia de vibración de la luz. La luz llega a los objetos y esos objetos, dependiendo de sus características físicas, van a absorber ciertas frecuencias de la luz y van a rebotar otras. Y lo que nosotros vemos es ese rebote porque nuestras células de la retina son capaces de interpretar esas frecuencias de vibración de la luz. Bueno, pues tenemos esas células que se llaman fotorreceptores, que son las únicas capaces de interpretar esa frecuencia de vibración de la luz, y tenemos tres diferentes. Se llaman conos, y esos tres conos diferentes pueden interpretar las frecuencias de vibración de la banda del ancho del rojo, por eso se llaman los conos para el rojo, las bandas más largas, para el verde la banda media y para la zona azul los conos azules. También tenemos los bastones, que esos son capaces de responder a una sola frecuencia y además responden a muy baja cantidad de luz, es decir, son capaces, nos ayudan a ver por la noche. Toda esa interpretación de todos estos conos permiten que veamos la cantidad de colores que podemos ver, podemos ver más de 1 millón de colores los humanos, que está bastante bien. Sin embargo, no todo el mundo ve de la misma forma, eso es evidente. Y también, sobre todo, por patologías visuales y por algunos tipos de trastornos como daltonismo. Por ejemplo, estoy segura que muchas de las personas que están aquí no son capaces de distinguir bien estas palabras que he puesto. Pone visión de los colores y están en rojo y en verde. ¿Por qué? Pues porque el 8% de los hombres, porque es un trastorno ligado al sexo, son daltónicos, tienen problemas para distinguir estos colores. Sin embargo, no solo se basa en eso. El cómo vemos los colores también depende de con qué colores lo acompañamos. Vamos a hacer un experimento aquí, así en directo. Si yo hago esto, el visión de que estaba en verde lo veis del mismo tono, lo veis diferente. Y los colores lo veis de diferente rojo también, ¿verdad? Porque he puesto unas rayas moradas y amarillas de diferente proporción y el cómo acompaña ese verde y ese rojo, esas líneas moradas y amarillas, va a depender de cómo aprecio yo ese color. Y eso depende tanto de la percepción de los fotorreceptores de mi retina como también de cómo lo interpreta mi cerebro. Si hago esto, ha cambiado otra vez. Lo único que he hecho ha sido cambiar el rayado del morado y el amarillo y eso va a cambiar la percepción de ese color. Si quito las rayas, vuelvo otra vez a la tonalidad normal, ¿vale? Es decir, nosotros no estamos viendo las cosas tal cual, sino depende del contexto en el que nosotros estamos viendo esos colores. Porque nosotros no vemos las cosas como son, sino que las vemos como somos, ¿vale? Y entonces ahora lo que yo voy a hacer es poneros en la mirada de algunos de estos artistas que tuvieron alguna patología visual. Vamos a ponernos, por ejemplo, vamos a empezar con Monet. Monet pues fue uno de los genios del impresionismo. De hecho, este cuadro que tenéis aquí, que se llama Impression Sunrise, fue el que dio nombre al impresionismo. Monet empezó a sufrir cataratas en el año 1912. La catarata es una opacidad del cristalino, o sea que tenemos una visión normal de un paisaje. Cuando tenemos cataratas, el cristalino se vuelve opaco, entonces pues,
las cosas que vemos se ven de forma muy borrosa, y no solo eso, sino que también cambia la percepción del color, porque el cristalino se vuelve amarillento, y eso hace que la percepción del color cambie completamente. La operación de cataratas es una operación ahora pues, relativamente sencilla, y en este año pues, también lo era, no tanto como ahora, pero sí se podía hacer. Pero Monet no quería operarse porque él decía que cambiaría su percepción de color. Evidentemente así era, pero él quería seguir pintando el impresionismo como él lo veía, con todos esos matices, esos colores, esa luz maravillosa que tenía el impresionismo y esos colores pastel que él apreciaba así. En el año 1914 cada vez pues, se fue, digamos, entorpeciendo mucho más la visión y la percepción de los colores de Monet. Y en el año 1923 Monet accedió a operarse de catarata. Durante todos estos años su pintura se volvió cada vez más oscura. Él decía que, palabras literales, él decía que era incapaz de distinguir ya los colores por sí mismo, sino que tenía que basarse en las etiquetas de los tubos de pintura o por la simple costumbre también de haber pintado con todos esos colores durante toda su vida. Solo pintaba cuando tenía la luz apropiada. Él accedió a operarse finalmente, tenía ya 82 años cuando se operó, y lo que hizo, cuando vio los cuadros que había pintado en las últimas décadas, fue destruir un montón de ellos, porque no le gustaba su propia apreciación de su obra. Algunos familiares y amigos salvaron algunos de esos cuadros, en este caso, por ejemplo, el que tenéis a la derecha, que es el puente japonés, él lo pintó ya cuando tenía una catarata muy avanzada, en el año 22, se operó en el año 23. Y como veis, la diferencia entre las primeras épocas de Monet a la izquierda y uno de los últimos cuadros a la derecha, los trazos son mucho más oscuros, está mucho más borroso todo. Y algunos de estos cuadros, como os digo, pues se pudieron salvar gracias a sus familiares y amigos porque a él no le gustaba ya este tipo de pintura, porque no representaba lo que él quería mostrar. Otro de los artistas que sí que está documentado, que también sufrió patologías visuales, fue Degas. Degas también es uno de los autores del impresionismo, pues el uso del color, la luz, era muy importante para este tipo de pintura. Y él está descrito que sufrió una retinopatía. Retinopatía es un término un poco vago, digamos, que se refiere a una patología visual grave que además es progresiva con la edad. Él durante los últimos 50 años de su carrera estuvo luchando con una batalla con esta retinopatía. En este caso yo creo que se llama retinopatía, ese fue el diagnóstico, porque las herramientas de la época tampoco permitieron determinar qué tipo de patología tenía. Lo que sí se sabe es que fue progresiva con la edad y que fue bastante rápida. Cuando él tenía 40 años sufrió un descenso, ¿no?, de esa visión bastante grave, sobre todo en la parte central de la retina, y le impedía bastante pues, pintar como él pintaba. Os pongo algún ejemplo de uno de los cuadros, de los últimos cuadros que él pintó. Como veis, los trazos eran cada vez más oscuros y mucho más gruesos. Perdía la definición que él tenía al principio, con todos esos detalles maravillosos con los colores que él pintaba. A los 57 años, Degas dejó de leer, o sea, perdió incluso la capacidad de lectura, por lo que, digamos, que también dejó de pintar como él pintaba. Pasamos a otro artista, en este caso pasamos al expresionismo. Uno de los mayores expresionistas de la época pues, fue Munch. Y en este caso, Munch lo que le pasó es que con 66 años tuvo un derrame intraocular. Un derrame que se reabsorbió con el tiempo, es decir, fue temporal, no fue permanente, no fue algo que le impidió luego seguir pintando, pero a él esto pues, como que le impactó muchísimo y lo que hizo en vez de dejar de pintar fue intentar expresar qué es lo que él veía cuando tuvo ese derrame. Y aquí tenéis un ejemplo, él tuvo un punto ciego en el centro, que lo tenéis aquí en blanco, y varias manchas oculares, incluso coágulos de sangre. Aquí tenéis un cuadro que expresa perfectamente qué era lo que Munch veía cuando tuvo ese derrame. Este se llama The Artist's Retina, Optical Illusion from the Eye Disease. Se fue reabsorbiendo todo este daño intraocular, pero él siguió pintando cuadros en el que él además intentaba reflejar
o exponer qué era lo que él veía cuando pasaba esto. En este caso tenéis aquí una mancha en el centro y él decía que tenía incluso una cabeza de pájaro. Él veía una cabeza de pájaro. Para terminar, quiero terminar con Van Gogh, ya sé que no tengo mucho tiempo. En este caso vamos a pasar un poco a la especulación, porque Van Gogh no se sabe, no está documentado que tuviese ningún tipo de patología ocular, pero sí es verdad que con los colores que él pintaba parece que era protanope, porque pintaba muchos azules y muchos amarillos, o sea, muchos naranjas. Algún protanope tiene problemas para distinguir los colores rojos, por lo que es decir, mezcla mucho los colores rojos y verdosos y los ve muy pardos. Si nos ponemos en la visión normal de un cuadro de Van Gogh, en este caso tenéis el autorretrato, si ponemos un filtro para protanope, es decir, cómo vería un protanope su propia pintura, veis que se vuelven bastante más reales que los colores que realmente pintaba Van Gogh. En el caso de La noche estrellada pasa más o menos lo mismo. A la izquierda tenéis la visión normal, es decir, el cuadro real, y a la derecha cómo lo vería un protanope, como pensamos que vería Van Gogh. En La cosecha pasa más o menos lo mismo, los colores de la paja mucho más amarillentos. Ya termino. Lo único que quiero decir es que me he basado solamente en la percepción visual de los artistas, no en su expresión pictórica, porque digamos que van pasando por diferentes estilos pictóricos a lo largo de su vida y en eso no me he basado, simplemente en problemas visuales que pudieron tener en su momento. Y espero que os haya interesado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Conchi.